Buenas tardes. Primero, antes de empezar con la clase de hoy, que ciertamente va muy unida a la del otro día, pero sí que es verdad como es un punto y aparte. El otro día dimos todo lo que eran conceptos contables, lo que era activos, pasivos, balances, cuentas de resultados. Al final las dos últimas transparencias me quedé un poquillo ahí pillada de tiempo y sí que me gustaría que no se quedaran flojas. Retomo un poco en esa fase donde os dije que todas las decisiones contables que se toman durante un ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre tienen su repercusión a la hora de presentar la documentación en el año siguiente. Retomo las dos diapositivas últimas y esto ya sería al año siguiente haber cerrado, es decir, el 31 de diciembre aquí hemos cerrado la contabilidad. Y durante el año siguiente tenemos los 3 primeros meses para formular las cuentas anuales. Acordaos que las cuentas anuales os dije que era el balance de situación, cuenta de resultados, que es todo lo que vimos el otro día, el balance de situación en activos y pasivos, y cuenta de resultados, ingresos y gastos. ¿Lo recordáis o necesitáis un breve recordatorio? No me importa, ¿eh? Si tengo que hacer un breve recordatorio, no me importa para... Bueno, si no, ahora vuelvo a la transparencia del balance. Retomamos para que os cueste menos la clase de hoy, porque si no, prefiero retomar 5 minutos la clase del otro día y empezar con el esquema bien en la cabeza, que empezar hoy a hablar y que entendáis menos porque no os acordéis bien de lo del otro día. Bueno, estas cuentas anuales, digamos que eran los estados financieros que nosotros teníamos que preparar, y entre ellos los dos importantes que vimos y la memoria, que era el documento donde se explicaba de manera textual todo lo que se habían desarrollado de manera contable a través de números y de cuentas contables en los otros estados financieros. Por lo tanto, tenemos los 3 primeros meses del año siguiente para zanjar la contabilidad, para ponernos al día, puntear bancos, puntear proveedores, clientes, estar al día con las cuentas. Luego tenemos un mes más hasta que las legalizamos, ¿no? Y luego hasta el 30 de junio es para aprobar las cuentas anuales. Se tiene que reunir los socios accionistas y aprobar esas cuentas. Y un mes más para depositar ya en el registro mercantil las cuentas. Luego fijaros que aunque se cierra el 31 de diciembre, vamos pues como la renta, ¿no? Que la hacemos casi a un año posterior. Pues igual, en contabilidad también nos movemos con el ciclo económico del año anterior. Me voy a ir a retomar un poco esta diapositiva que, bueno, diréis, diapositiva, qué antigua, pero bueno, vosotros sabéis, cuando digo diapositiva, mis alumnos ahora no saben lo que son las diapositivas, pero nosotros sí que estudiábamos con las diapositivas. Pues aquí tenemos, cogemos lo que era la estructura del balance. ¿Os acordáis que era la parte positiva, elementos positivos y elementos negativos? Los elementos positivos teníamos bienes y derechos, que es lo que llamábamos activo, ¿vale? La parte de arriba, lo que llamábamos no corriente, quiere decir que permanece en la empresa por más de un ejercicio económico, a largo plazo. Y lo corriente, aquello que corre, que fluye, que está en la empresa durante 12 meses o menos. A todo ello lo llamábamos inversión, eran bienes y derechos, pero se materializa la inversión. Y luego en la parte de los elementos negativos teníamos el formado por el patrimonio neto y el pasivo propiamente dicho. Empiezo por la parte de abajo, que era el pasivo corriente, que eran las deudas que teníamos, obligaciones de pago a corto plazo, lo que en menos de un año tenemos que pagar. Luego teníamos el pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo, es decir, pues un préstamo que hemos pedido a 4 o 5 años o un leasing que tenemos de algún elemento de activo que hemos comprado a largo plazo, pues son deudas que tenemos que pagar a más de 12 meses. Y luego la parte de arriba, que la considerábamos también como obligaciones, ¿por qué? Porque es contra los socios en realidad, pero son los fondos propios. Esos fondos propios es lo que llamábamos patrimonio neto y estaba formado por el capital, resultados del ejercicio y reservas. Y las subvenciones cuando son para financiar elementos del activo. Entonces estos recursos son los propios y son la riqueza. Acordaos que dedicamos bastante tiempo
al concepto de riqueza patrimonial. Eso en realidad no se lo debemos más que a los socios, a nosotros. Luego es la parte que si tenemos problemas liquidando todo el activo podríamos pagar todas nuestras deudas y ahí tendríamos ese colchón pues para liquidar la sociedad, ¿vale? No sé si ya hemos refrescado un poquillo los conceptos y esto era en cuanto a activos, es decir, bienes, derechos y obligaciones de pago. Y luego teníamos la parte de resultados. La cuenta de resultados eran ingresos y gastos. ¿Os acordáis de la renta y la riqueza? La riqueza era el balance, era más estático y la renta fluye, ¿no? Eran ingresos y gastos del ejercicio. Hoy nos vamos a centrar casi más en esta parte, vamos a estar más en el concepto de ciclo de explotación, gastos que se nos generan, ingresos, cómo financiar, aunque es verdad que vamos a tocar también parte del corriente, ¿vale? Retomaré también en ocasiones estas dos diapositivas, llamémoslas así ya, y para que sepáis en concepto de lo que estamos hablando. Pero os sí que os refresco que corriente era corto plazo y no corriente era largo plazo. Luego nos vamos a estar moviendo en las partes de abajo del balance, es decir, de los bienes y derechos a corto plazo, obligaciones a corto y dentro de la cuenta de resultados, porque esta sí que es durante el ejercicio, ¿vale? No hay nada, dijimos que los resultados nacen y mueren en el año y se comunicaban en el balance de situación en resultados del ejercicio, ¿vale? Bueno, pues ya retomamos entonces la clase de hoy. El índice que os he traído para ver un poco la idea de conjunto es este, es el ciclo de explotación, que es el conjunto de actividades que la empresa lleva a cabo para realizar su actividad. Ahora lo vemos más en concreto y claro, abarca un ciclo económico, pues a lo mejor abarca varios ciclos de explotación. Ahora veremos las diferencias. Pero ahí que vamos a tener que tener en cuenta, pues las compras que hacemos, las inversiones, los gastos de personal. Ya sé que tenéis un especialista en nóminas y todo eso en que se va a meter de lleno. Antonio, todavía no han tenido la clase, ¿verdad?, específica de nóminas. ¿No, verdad? Creo que sí. No, genial. Todavía no. Vale, porque yo hoy voy a introducir los conceptos para que así cuando el siguiente profesor llegue de lleno, vosotros los conceptos ya los tenéis un poco, bueno, y que también los sabréis seguramente, porque todos habréis tenido alguna vez alguna nómina o habréis visto alguna nómina, pero bueno, los refrescamos y así podéis sacar más partido a la clase del especialista. Luego vamos a ver los servicios a otras empresas, las ventas, los derechos de cobro de esas ventas de bienes y servicios, el concepto de IVA, cómo repercute en nuestra contabilidad y nuestros resultados, y luego nos vamos a ver cómo solventar los problemas que podemos tener de liquidez, de tesorería. Acordaros que hablábamos de tesorería de la parte del activo corriente. Y bueno, si nos da tiempo, que no sé si nos va a dar tiempo porque creo que he sido un poco ambiciosa, pues veremos algunos ejemplos prácticos en general, pero si no, pues bueno, si cogéis bien los conceptos, pues para la práctica pues las veis con los especialistas o bueno, pues os lo podemos mandar si no también en la plataforma donde trabajáis. Bueno, pues vamos con el concepto de ciclo de explotación. Veis ahí un semicírculo, un círculo que se va encadenando actividades una con otras. ¿Ellos están viendo? Sí, ahora sí. Vale, fenomenal, fenomenal. Pues ¿a qué llamamos ciclo de explotación? Pues es el ciclo o ciclo de las operaciones, también lo podéis ver. Es el conjunto de actividades que la empresa lleva a cabo habitualmente para desarrollar su negocio. Es decir, no va, como hablábamos el otro día, del ciclo económico. El ciclo económico, decíamos, o contable, era del 1 de enero a 31 de diciembre, pero vosotros haréis vuestras actividades y a lo mejor empezáis en marzo y dura un mes, o dura 3 meses y volvéis a empezar otra actividad. Bueno, pues vuestro ciclo de explotación es cada vez que se cierra, digamos,
el círculo de todas las actividades relacionadas a un proyecto en concreto. En este círculo, ahora lo vemos más desarrollado, pero aquí para tener un primer concepto, veis que parte de la tesorería, es decir, ahí tendríamos lo que son nuestro capital, con el que vamos a empezar a mover, y empezamos con el periodo de compras, que pueden ser aquí materiales o servicios, pero puede ser vuestro atrezo, puede ser vuestra equipos de procesos de información, bueno, material que vosotros necesitéis, y luego muchas veces pues tendréis que adaptarlo o no, o lo utilizáis tal como lo compráis. Pues el periodo de fabricación puede ser vuestra fase de producción, por ejemplo, ya tenéis contratados al personal y ahí empezáis vosotros a producir, ¿no? Cuando tenéis ya vuestro producto terminado, lo que hacéis es venderlo, colocarlo, pues bien, distribuirlo, ¿no? Entre dónde lo voy a desarrollar yo y luego cómo vais a cobrar ese servicio. Realmente, desde que acordáis cómo se cobra hasta cuándo se cobra, ojalá que fuese en el momento, pero no sé si es así o no. Ya os hablaba el otro día del ejemplo de los zapatos, ¿no? Que bien, si yo pudiera comprar unos zapatos y pagarlos a 60 días, porque lo compro a un mayorista y sin embargo lo pongo en mi tienda y lo vendo al día siguiente, pues he cobrado un producto que ni siquiera he llegado a pagar, eso sería lo deseable. Pero bueno, vosotros supongo que por la actividad que desarrolláis eso es muy difícil, cobrar de antemano un servicio que no habéis prestado, a lo mejor podéis pactarlo, ahora vemos las maneras de poderlo hacer. Bueno, pues ese sería un ciclo de explotación, desde que yo me pongo en marcha y empiezo a soltar recursos hasta que recupero esos recursos que yo he puesto en movimiento. Claro, incrementados porque tenéis que sacar vuestro beneficio. Aquí os lo he traído un poco más desarrollado. He traído ejemplos bueno, pues donde puede entrar un poco de todo. En realidad comenzamos el proceso con las compras. Nosotros tenemos ahí los acreedores. Los acreedores decíamos que es lo mismo que proveedores. Cuando hablamos de acreedores y proveedores, la única diferencia es que el proveedor es aquel que nos surte de material propio de la actividad principal y los acreedores son los que nos venden productos o servicios que no son propios para nuestra actividad principal. Bueno, ponemos acreedores de manera generalizada. Realizamos unas compras. Esas compras podemos tener dos formas de pagarlas. Podemos tener que pagarlas al contado y por lo tanto tenemos que tener el dinero contante y sonante en efectivo, o podemos aplazarlas, ¿no? Comprarlas a crédito. Por lo tanto, si ya estamos comprando a crédito, ya vamos a tener ahí un coste, una financiación. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de echar números, porque si no, si yo solo cuento lo que estoy pagando y no estoy contando lo que me está costando pagarlo con un dinero prestado, pues estoy echando mal las cuentas, ¿vale? Bueno, pues con ese dinero o ese disponible que tenemos, nos disponemos a realizar nuestras compras. Ya os dije el otro día que todo este ciclo de explotación que os he puesto en la diapositiva anterior, lo ideal es cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde. Eso es lo ideal, lo que tenéis que tener en la cabeza. Ahora, ¿cómo negociarlo? Pues ahora vamos a ver algunas formas. Bueno, pues prácticamente la clase de hoy tened retened este esquema, porque claro, yo voy a ir pasando, pero va a ir todo en relación un poco a este esquema. Vemos que os lo explico de manera rápida y luego nos vamos a ir adentrando en cada uno de ellos. Para iniciar nosotros nos tenemos que comprar, yo he puesto ahí materias primas, pero vosotros, vuestras materias primas, pues puede ser vuestro atrecho o vuestro material para arrancar, o sea, vuestras compras, vuestra inversión inicial. Luego también tenéis unos gastos de personal, ya sea que los contratéis o vuestros, tenéis que tener ahí un dinero destinado al gasto de personal. Y luego también tenemos que contratar los servicios de otras empresas, unos suministros que nos permitan a nosotros rodar. Todo ello nos va a dejar realizar nuestra producción. Si hablamos de bienes, pues el producto, y si hablamos de servicio, pues la producción de vuestro
espectáculo o de vuestro servicio que prestéis. En medio vamos a utilizar el material que nosotros hemos comprado, que tenemos, con lo cual se nos va a depreciar. Ojo, que eso también hay que calcular ese coste. Si nosotros tenemos unos focos de iluminación, unas cámaras, es un material que tenemos que ir amortizando en nuestra contabilidad. ¿Por qué? Porque va perdiendo valor. Nosotros si no tenemos en cuenta que nuestro material va perdiendo valor, el día de mañana, cuando se nos estropee, no hemos hecho acopio de reservas económicas para reponerlo, con lo cual eso nos va a provocar un agujero el día que se nos rompa. Luego, cada año de nuestra cuenta de resultados tenemos que meter un gasto que está contemplado contablemente y fiscalmente deducible para ir haciendo una hucha para el día en que se nos estropeen nuestros elementos del activo no corriente. Acordaros, tengamos ahí un pulmón para poderlo reemplazar. Esta reserva que vamos haciendo todos los años, que llamamos amortización, es un ahorro. Es decir, nosotros lo metemos como gasto, pero no como pago. La otra vez hice mucho hincapié y hoy me voy a hartar de hacerle el hincapié del gasto, el pago, el ingreso, el cobro, para que veáis que no es lo mismo, que tendemos a confundirlo muchas veces. Entonces, si yo en todas mis cuentas de resultados de todos los ejercicios anteriores no he hecho una partida de gasto de amortización, pues me estoy gastando más recursos de los que debo, porque debo ir haciendo un poquito de ahorro, de hucha, para reponer mis bienes del activo no corriente. O sea que en ese sentido la contabilidad es muy previsora. Siempre hay un principio que siempre en la contabilidad se tiene en cuenta, es decir, ojo, los gastos o pérdidas en cuanto se intuyan, hay que tenerlos en cuenta, los ingresos los ingresos y los cobros cuando se materialicen, pero las pérdidas y gastos en cuanto se intuyan. Pues la amortización, que sepáis que es algo que tenéis que hacer. No sé si vuestros gestores caen en decíroslo o no, pero vosotros tenéis que ser conscientes de que si no debéis preguntarlo. Oye, ¿no amortizo yo? ¿No estamos amortizando los bienes? No sé, ya a modo de curiosidad, ¿habéis pedido alguno vuestros balances y vuestras cuentas de resultados a vuestros gestores? ¿Sí? ¿Habéis sabido leerlos? Regular. Bueno, pues a partir de ahora, por ejemplo, hoy, no sé si los tenéis delante o no, pero si los tenéis delante, vosotros mirad lo que forma vuestra parte del activo no corriente. Podéis tener vehículos, podéis tener equipos de procesos de información, podéis tener locales, podéis tener material. Todo eso que tenéis ahí, todo eso es amortizable. Luego, si vuestro gestor nos lo está amortizando, haced hincapié que os lo amortice. Tenéis derecho a deducir de los beneficios un porcentaje para no tributar. Imaginaros, o sea, es que en realidad estaríais pagando mayores impuestos porque vuestro beneficio sería mayor, porque no habéis quitado la parte proporcional en lo que se os está desgastando vuestros bienes, que es un gasto. A lo mejor os dicen, pero si es muy poco. Bueno, pues poco es vuestro, porque el 25 o el tipo que paguéis de impuesto de sociedades en realidad es ingresos menos gastos. Si has metido menos gastos, pues estás pagando más impuestos. Es que hay veces que no le damos la importancia suficiente a las cosas. Y oye, da igual lo que sea, es vuestro pulmón el ir haciendo acopio, ir haciendo ahorro para reponer ese bien. Luego, coged vuestros balances, mirad vuestro activo no corriente y esos elementos hay que amortizarlos. Es decir, en proporción a lo que permite la ley contable y fiscal, porque si no hay veces que contablemente te permiten unos rangos y fiscales otros, pero contablemente y fiscalmente está permitido que podáis meter un porcentaje de desgaste sufrido por ese bien, ¿vale? De los ingresos. Bueno, pues entonces ahí tenemos la depreciación de vuestro inmovilizado, importante, ¿vale? Recordadlo, que gracias a que eso se desgasta es porque trabaja y podemos producir. También consumimos unos factores corrientes, ahora veremos, ¿no? Los que nos suministran las empresas de servicios. Pues ahí están
todo el tema de electricidad, teléfono, pues los servicios que demandamos de otras empresas sin los cuales, perdón, no podríamos hacer nuestra actividad. Bueno, ya hemos realizado nuestra producción y ahora tenemos nuestro producto. Si es un producto material, pues podemos venderlo todo o nos puede sobrar. Si nos sobra, tenemos un exceso de producto ahí no vendido. Ojo, que también lo que nos sobra produce un coste de almacenamiento, pues hay que tener en cuenta eso que no hemos vendido, que lo tenemos ahí, pero que nos puede generar costes. Y ahora tenemos los productos que vendemos. Vale, me dice que Javier tiene una pregunta, termino ahí y te dejo. Entonces, nosotros también tenemos los productos que ya vamos a vender. Bueno, lo dejo ahí, que si no me enrollo. Javier. Hola, pregunta aquí en el chat Inma respecto a la amortización. Si lo hacemos a 5 años, cuando llega el sexto, ¿estamos obligados a comprar un producto nuevo? ¿A reponer ese...? No, muy buena pregunta. Mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Una cosa es que nosotros amortizamos en función de la vida útil del bien. Es decir, nosotros estimamos, voy a poner el ejemplo de un coche, ¿no? 5 años, que es lo que suele ser el ejemplo típico. Nosotros tenemos un coche y pensamos que en 5 años lo hemos amortizado. Y si nos vale 20.000 euros, en 5 años, es decir, cada año vamos a meter 4.000 euros de gasto para que terminado el 5.º año, si se nos estropea, pudiéramos reponerlo. Pero una cosa es la vida útil, que es lo que nos dejan contablemente y fiscalmente deducirnos, y otra cosa es la vida económica. El coche, su vida en realidad es la económica, es decir, al 5.º año no muere porque tú ya lo has amortizado. Lo que pasa es que a nivel de empresa entendemos que deja de tener la utilidad que nosotros pensábamos que tenía cuando estaba nuevo. Pero el coche sigue funcionando, pues si nos dura 10 años que ha durado, fenomenal, no tenemos que reponerlo, pero nosotros ya hemos hecho el acopio de los 20.000 euros en nuestros resultados para que si tuviéramos que reponerlo, tuviéramos ese dinero en forma de disponibilidad, ¿vale? Entonces, hemos ido quitando de los beneficios la parte proporcional durante los 5 años para que pudiéramos comprarlo si se nos estropea, pero la mayoría de los elementos tienen más vida económica que vida útil. La vida útil es en función de lo que amortizamos. La vida económica, su vida. Podemos esperar, si a los 10 años es cuando muere, pues a los 10 años compramos uno nuevo. Pero nosotros, a nivel de números, ya hemos hecho la reserva de ese dinero. ¿Ha quedado aclarada? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos con nuestro esquema y entonces estábamos diciendo que nosotros ya tenemos nuestro producto y ya vamos a ir a venderlo. Bueno, pues ahí tenemos lo que llamamos deudores comerciales, ¿no? Que son los que nos lo van a comprar y por lo tanto nos lo tienen que pagar. Luego, prácticamente todo el rato vamos a estar hablando un poco de la gestión esa, ¿no? De cómo gestionar tanto la parte de cobros como la de pagos. Lo veis ahí abajo en línea de puntos, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, como nosotros gestionemos ese cobro es muy importante, porque nosotros hemos tenido que pagar, fijaos todo lo que os he dicho, desde que compramos los materiales, hemos empezado a pagar al personal, hemos comprado suministros a otras empresas, hemos producido, se nos ha desgastado nuestros bienes y ahora ya lo vendemos y ahora ya cobramos, y si encima nos tardan en pagar, pues nos vamos estrangulando poco a poco. Bueno, pues para que sepáis muy bien la importancia que tiene la gestión de cobros y pagos dentro de la empresa. Y ahora nos vamos a meter dentro de lo que son cada una de los apartados. Empezamos con lo que es el proceso de compras. En el proceso de compras ya estábamos hablando antes que, bueno, puede ser que compres mercancía que tú mismo transformas o que directamente vendes igual. Si la compras y la vendes igual, pues en realidad es lo que nosotros llamamos en contabilidad mercaderías, ¿vale? Por si os suena, mercaderías. Pero también podemos comprar materias primas que incorporamos a nuestro proceso productivo, o podemos incorporar productos semielaborados para unirlo al producto final.
Bueno, pues o podemos comprar los elementos de nuestro activo, ¿no? Para empezar a rodar. Pues en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que aquello que compramos también tiene un coste de almacenaje. Pues pagar un alquiler o lo que sea, pero que ya empezamos a generar costes y no hemos empezado todavía a hacer nada. Estas compras que realizamos, como hablábamos antes, puede ser que las tengamos que pagar en efectivo o que las podamos pagar a crédito. Ya hemos dicho que el crédito nos va a generar un coste, pero es que inclusive puede ser que nos pidan un anticipo, es decir, que para podernos vender nos digan, vale, pero por adelantado me tienes que dar. O sea, ya se nos adelanta todavía más el proceso al empezar a pagar. Todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. El proceso de compra se inicia con el presupuesto. Nosotros cuando queremos hacer algo, ¿qué es lo que hacemos? Pedir presupuesto, ¿no? Decimos, oye, ¿me pasas presupuesto para poder comparar? Normalmente lo que se hace, el motivo es tener varios para poder comparar. Bueno, pues empezamos con el presupuesto. Una vez que ya nos hemos decidido por el que nos parece más conveniente, realizamos el pedido. El pedido ya empieza a tener una obligatoriedad el proceso de compra. Si haces un pedido, pues hay veces que, como decía, te piden dinero por adelantado o ya empieza a surgir la obligación. Muchas veces cuando necesitamos hacer pedidos reiterados de algo y que no nos podemos quedar sin suministro, pues es otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es un contrato de suministro para indicar cómo, cuándo, cuánto necesitamos y se firma para no tener desabastecimientos. Una vez que hemos hecho ya el pedido, cuando el producto nos lo envían con un albarán. El albarán es aquel documento en el que aparecen ya todos los elementos que han sido entregados. Nosotros, cuando recibimos un albarán, tenemos que testear que el producto que llega es el que está en el albarán, porque eso es lo que va a dar luego pie a la factura, lo que está en el albarán. Si nosotros no hemos testeado y firmamos el albarán, el proveedor se puede lavar las manos y decir, yo te lo envié, tú lo firmaste, tú lo has recibido. Luego, ojo con el albarán, que tiene mucha importancia el que esté bien comprobado. Una vez que nosotros ya tenemos la mercancía en nuestro poder, a nivel contable ya tenemos el activo en nuestra propiedad, el bien. Y por tanto, igual que surge el bien, surge la obligación de pago. Acordaros que la contabilidad era perfección, era estabilidad, era una balanza, era equilibrio. Luego, si ya tenemos el bien, ya tenemos la obligación, ¿vale? Y esa obligación ya se formaliza con la factura. La factura va a ser el documento que es válido a efecto fiscal y contable. Nosotros no podemos contabilizar ni un presupuesto, ni un pedido, ni un albarán. No tienen validez contable. Tenemos que contabilizar siempre las facturas. Vosotros lo sabréis porque cuando vais al gestor lo que os pide son las facturas. Si alguna vez le habéis llevado un albarán o habéis llevado una factura pro forma, que es la pre, pues os habrán dicho, este documento no me vale, me tienes que traer la factura, ¿vale? Pues la factura es el único documento que en sí proporciona validez contable y fiscal. Y desde entonces empiezan a contar plazos y empiezan a contar tanto contables como fiscales. La factura, aparte de ser el documento que os he dicho que da validez, también es un elemento de control. Porque todos los años, y esto sonará, tenemos que hacer, bueno, si compráis mucho y vendéis mucho, tenéis que hacer la relación de operaciones realizadas de más de 3.000 euros, que es el modelo 347, con el cual declaramos a Hacienda con qué clientes y con qué proveedores hemos tenido una relación comercial de más de 3.000 euros. Tenemos que dar los datos. Eso no es una declaración en la que tengamos que pagar o que nos vayan a devolver o que tengamos que pedir la devolución. No, simplemente es un elemento de control. Es para que Hacienda case las operaciones que se realizan y tienen que cuadrar, luego lo veremos, por el sistema del IVA. Si yo declaro todo lo que vendo a mis clientes declaran lo mismo porque yo soy su proveedor. Luego, cuando Hacienda mete sus datos y mete los míos, tiene que salir el mismo importe.
Si no sale el mismo importe, se enciende una lucecita en Hacienda y tendremos una inspección, tanto él como yo, porque no hemos declarado que hemos intercambiado el mismo volumen de dinero. Luego, ahí, ojo que también la factura es el documento que nos obliga ya a tener un control contable y fiscal. A nivel de IVA igual, en cuanto nosotros ya tenemos la factura, ya tenemos que contabilizar ese IVA o, si somos los que emitimos la factura, tenemos que repercutir el IVA. Más adelante lo vemos. La factura puede ser que posteriormente a la factura se den unas situaciones en las que se nos hagan devoluciones o algún tipo de descuento. Bueno, eso va a mermar nuestra deuda o nuestra obligación o nuestro derecho de cobro. Pues también hay cuentas contables donde se contabilizarán si son en factura o posteriores. Que pueden ser, ¿qué descuentos podemos tener? Esto para que os suene, por si lo podéis pedir a los proveedores, ¿qué descuentos podemos tener? Pues podemos tener descuento por pronto pago, es decir, yo acordé con el proveedor pagarle a 30 días, pero si tengo un exceso de liquidez, yo puedo ponerme en contacto con él y decirle, oye, ¿y si te pago esta factura que vence dentro de un mes, me haces algún tipo de descuento? Por ejemplo. O podemos tener descuentos por volumen de pedidos, los llamados rappels, que llegamos a un nivel de facturación y el proveedor nos concede un descuento. Bueno, pues ahí también tenemos que estar negociando eso. Y luego también podemos tener devoluciones o similares, pues por defecto del producto o que nos las hagan a nosotros también. Todo eso influye en la factura. Luego, si recordáis el ciclo de explotación, hemos dicho que tendríamos las compras de nuestro material y también tendríamos nuestros gastos de personal. Aquí voy a dar solo unas breves pinceladas porque en realidad van a meterse los especialistas de lleno, ¿vale? Entonces hoy es un poco a nivel de light. Bueno, pues en el factor trabajo es lo que en la empresa genera el gasto de personal, ¿no? Suele ser bastante importante y por lo tanto tenemos que tenerlo muy bien presupuestado. La relación laboral entre el trabajador y la empresa se fija a través del contrato, ya lo sabéis, el contrato es el documento en donde se reflejan las condiciones laborales, la duración de la jornada, los periodos de descanso, los componentes de las remuneraciones y normalmente, bueno, siempre se rigen por un convenio que depende de la actividad en la que opere cada empresa, el sector. Pero hay veces que es curioso, puede ser una empresa, por ejemplo, una ingeniería industrial y sin embargo el convenio al que está sujeto es el de los metales. Eso lo podéis explicar más a los especialistas, pero que sepáis que a lo mejor tenéis que ver un poco a qué convenio os podéis sujetar. Yo ni soy especialista ni domino la materia, pero ellos sí, y a lo mejor pues un convenio os beneficia, otro no, ahí os pueden asesorar, ¿vale? La empresa va contrayendo la obligación del pago de las nóminas en función del tiempo, es decir, en cuanto empieza a correr el tiempo, la empresa empieza a tener la obligación de pagar a sus trabajadores. Luego, ojo, que a lo mejor no hemos llegado a vender nada y nosotros ya no solo hemos tenido que comprar, es que ya se van devengando las nóminas. Pues la nómina es el documento que recoge, como hemos dicho, las condiciones del contrato. Pues en la nómina se van a ver los orígenes de las remuneraciones y la naturaleza de las retenciones. Aquí lo vemos, pero también tenemos que ver las cargas que tiene asociadas las nóminas. Las cargas asociadas a las nóminas son todo lo correspondiente a la seguridad social y las retenciones de IRPF. Son los dos grandes retenciones efectuadas. Una cosa muy importante es saber que a la seguridad social se le debe por dos partes. Una parte, la empresa tiene un gasto que asume como seguridad social de la empresa y es un gasto para la empresa. Y luego hay otra parte que no es un gasto, sino que es
pertenece al trabajador, se le quita de la parte del trabajador, pero que la empresa lo que hace es de intermediaria. Es decir, yo en tu nómina, señor trabajador, en vez de pagarte 1000, te pago 900 porque estos 100 no me los quedo yo. Estos 100 los ingreso yo directamente a Hacienda Pública, en tu nombre. ¿Vale? Luego, que sepáis que a nivel de seguridad social, la empresa tiene dos corrientes. Una que es un gasto, que eso el trabajador no se entera, es decir, hombre, lo puede, en algunas nóminas sí aparece reflejado el gasto para la empresa, pero normalmente cuando se negocia con un trabajador, en la seguridad social de la empresa va parte del bruto que se negocia con el trabajador, ¿vale? Pero es un coste de la empresa, un coste salarial y no es moco de pavo, que claro, hay veces que luego los trabajadores dicen, es que claro, no llego a 1000 euros y el coste de empresa a lo mejor son 1500. O sea, que es que para la empresa está el coste de lo que es, ahora veremos las retenciones y demás, pero a nivel de seguridad social, de seguridad social sí, hay una parte que es del trabajador y una parte que es de la empresa. Bien, la parte de la empresa la va a pagar la empresa. La parte del trabajador, en principio la pagaría el trabajador, pero lo que hace la empresa es decir, bueno, venga, como yo tengo que pagar la mía, lo junto con tu parte y ya te lo ingreso yo. Y así tu trabajador no tienes que estar ingresando todos los meses a la seguridad social lo que tuvieras que ingresar. Lo mismo pasa con las retenciones de IRPF. En cuanto al IRPF, la empresa lo que hace es ser mero intermediario. Es decir, es una manera de agilizar el cobro para la administración pública. En vez de que todos los trabajadores todos los meses liquiden seguridad social y IRPF, les dice a las empresas, oye, retenedlo y vosotros trimestralmente me lo ingresáis en nombre de ellos. Y luego ya al cabo del año siguiente ajusto cuentas con los trabajadores. ¿Vale? No sé si esto os suena, supongo que sí, ¿no? Que no suena a chino. Vale, entonces por no detenerme tampoco más. Simplemente hacer hincapié en que para la empresa hay un coste de seguridad social que es gasto. Y sin embargo luego está la retención de IRPF y de la parte de la seguridad social del trabajador, en lo que la empresa es mero intermediario. Lo coge y lo ingresa, pero ni se enriquece ni nada, simplemente hace de canalizador. También hacer mención que hay elementos en los que no se contempla en la nómina, pero que la empresa puede considerar de cara a sus empleados, como puede ser, por ejemplo, servicios médicos, seguros, puede pagar y dar una contraprestación a sus empleados de otra manera que no sea directamente en una remuneración económica en el neto del final del mes. Luego hay maneras también de incentivar a los trabajadores sin tener que ser incrementando el neto final que le llega al trabajador al banco. Y luego también hay servicios psicológicos que vosotros como emprendedores y como jefes de vuestras empresas también podéis hacer con vuestros empleados. Es decir, lo que se llama el contrato psicológico, pues dar cierta flexibilidad en la entrada y las salidas, o incentivarles de alguna forma con el teletrabajo o flexibilidad horaria. Y luego hay maneras también lúdicas un poco, ¿no? Pues crear un equipo, hacer fines de semana de aventura. Bueno, pues que hay muchas maneras de remunerar al trabajador que no solo se traduce en el euro final que le llega a su cuenta corriente, y que hay veces que reporta mayor, una vez cubiertas las necesidades, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Una vez cubiertas las necesidades básicas, pues hay otra serie de contraprestaciones que puede recibir el trabajador que le reportan una satisfacción y que esa satisfacción repercute en una mejor producción de su trabajo. No me meto ya más en nómina porque ya os digo que para eso está vuestro profesor experto. Y bueno, sí, también lo último que se me olvidaba es que el devengo de las nóminas hay que tenerlo en cuenta a nivel de tesorería. Como hemos dicho, en cuanto empiezan a transcurrir los días, nosotros empezamos a generar ya esa obligación de pago contra nuestros trabajadores.
Va a llegar final de mes y vamos a tener que pagar sus nóminas, va a llegar el final del mes y vamos a tener que pagar los seguros sociales, que aunque es parte nuestra y parte del trabajador, liquidez tenemos que tener para afrontar ese pago. Va a llegar el final del trimestre, vamos a tener que ingresar las retenciones de IRPF de los trabajadores en la hacienda pública, y luego también, según van transcurriendo los días y dependiendo de vuestro sector y vuestra actividad, si se va prorrateando las pagas extras, pues también hay que tener en cuenta que tienes que ir haciendo un poco de hucha para cuando llegue el proceso, cuando llegue el momento de hacer frente a esa extra, tener una liquidez mayor. Vamos ya al tercer escalón del primer esquema, que decíamos compras, gastos de personal y adquisición de servicios a otras empresas. Bueno, claro, nosotros decimos, no, si somos nosotros los que trabajamos, nosotros somos los que tenemos nuestra empresa, sí, pero nosotros no somos nada sin el apoyo o suministro de otros productos, bienes y servicios. En este caso son necesarios para el funcionamiento de nuestro ciclo de explotación, y como son los suministros de electricidad, agua, telecomunicaciones. Son servicios normalmente no almacenables, por ello hago alusión a que antes decía que cuando comprábamos bienes teníamos que tener en cuenta que nos podía generar un coste de almacenamiento, pero estos son consumos que realizamos, por lo tanto no suelen ser almacenables, pero que son gastos periodificables. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, en el caso de otros servicios que hay alquileres, transporte, publicidad, seguros, mensajería, pues a nivel contable nosotros tenemos que periodificar. Normalmente son pagos que se realizan 1 o 2 veces al año y que cubren todo el ejercicio económico. Si yo pago un seguro en el mes de marzo, normalmente es un seguro anual y va a cubrir de marzo del 2021 a marzo del 2022. Bueno, contablemente yo no puedo meter ese gasto que yo he hecho, porque ya sabéis que la contabilidad va hasta el 31 de diciembre. Luego, en realidad, yo contaré como gasto de este ejercicio de marzo a diciembre, pero enero y febrero del 2022, aunque yo lo haya pagado, en realidad no es gasto de este ejercicio corriente, este es el ejercicio corriente del 2022. Luego yo tendré que hacer ahí una periodificación de esos gastos para ser rigurosos con las cuentas. Ya sabéis que dijimos que el balance y la cuenta de resultados lo que querían, el objetivo final era ser la imagen fiel de la empresa, de su patrimonio y de sus resultados. Luego, si yo estoy pagando hoy en día un seguro que cubre un año, aunque sea un pago por el total, gasto solo es de 10 meses. 2 meses son gastos del año que viene, ¿vale? Pues esos son los gastos, que lo mismo ocurre con los ingresos, periodificables. Los vamos a imputar al ejercicio en el que correspondan, no en el que hayamos pagado ya o hayamos cobrado. Esto sirve tanto para gastos como ingresos, es decir, si nosotros tenemos un alquiler de un local y también nos lo pagan por años o nos lo pagan por trimestres y salen del ejercicio económico, es decir, de enero a diciembre y va más allá, pues igual tendremos el ingreso de este año y el otro será un ingreso anticipado, aunque lo hayamos cobrado, y el gasto igual, ¿vale? La corriente no es la misma. Bueno, y luego volver a hacer hincapié que la palabra proveedor y acreedor, pues en realidad son obligaciones de pago a corto, y que el proveedor es de la actividad principal y el acreedor es de la actividad secundaria que tengamos. Como es por lo que os he dicho, por ejemplo, ¿no? Hemos alquilado un local, o sea, alquilamos nosotros un local para el desarrollo de nuestra actividad, pues no es un proveedor, sino que es un acreedor. ¿Sí, Manolo? Sí, perdona, Cristina. Solamente para aclarar una cosa. Si, por ejemplo, en una producción teatral nuestra contamos con la ayuda de alguien que nos hace una escenografía o una adaptación de un guión, ¿en qué categoría tendría que estar? La adquisición de servicios no son, digamos, los suministros. ¿En qué categoría se podría...? No, es prestación de servicios. Hay una cuenta, en realidad, que es servicios de otras profesionales o servicios de profesionales independientes. Aquí yo os he puesto ejemplos, pero sí estaría, y su cuenta contable es eso, servicios de profesionales independientes.
daría igual, es una cuenta de gasto corriente, o sea, estaría dentro del mismo, en otros servicios, pues podría ser subcontratación de los servicios de otras empresas, ¿vale? Pero estaría dentro de este apartado. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, aquí ¿qué es lo que tenemos que tener un poco en cuenta? Pues la periodificación del pago, es decir, ojo, que la electricidad a lo mejor la pago cada 2 meses, pues cada 2 meses tengo que saber más o menos lo que me va a llegar, el agua, tal, hay cosas que sabemos, otras que a lo mejor tenemos imprevistos, pero lo que sabemos tenemos ya que tenerlo tabulado y controlado. Los alquileres, hombre, luego hay gastos que son gastos de explotación que te llegan y te llegan, pero lo que sean costes fijos que sepamos que son, ya los tenemos que tener ahí contemplados. Siguiendo el esquema, teníamos la compra, teníamos el gasto de personal, la adquisición de otros servicios, ya entraba ahí la producción, donde os he hablado de lo que era las amortizaciones de inmovilizado y demás, y ya llega la hora de vender. Bueno, pues importante, nuestra cifra neta de negocios va a marcar la dimensión de la entidad y su tamaño, es decir, va a ser lo que con otros parámetros que ahora vemos nos va a decir si es la clasificamos en grande, en pequeña y mediana o microempresa. Supongo que vosotros sois de ámbito reducido y no son ni grandes, serán o pymes o microempresas. Bueno, pues la cifra de negocios junto con el total de activos y el número de empleados es lo que va a dar lugar muchas veces a caracterizar a vuestra empresa y lo que os va a dar pie a poder acceder a unos tipos de subvenciones u otras. Luego hay que tener en cuenta la cifra neta de negocios, que la sacamos del total de ingresos, descontando todos los descuentos, devoluciones y demás, y sin tener en cuenta el IVA, porque el IVA no forma parte de los ingresos. Una vez que hemos vendido, que generamos el derecho de cobro, ya entramos en la parte de puntitos que os he dicho de abajo, pues cuando nosotros ya hemos hecho un intercambio de bienes o de servicios, lo que generamos ya es el derecho a cobrar. Se entiende que surge este derecho cuando se han transferido todos los riesgos y ventajas al consumidor. La mayoría de las veces, y es lo que os hablaba el otro día y sigo haciendo hincapié hoy porque cuesta entenderlo muchas veces y es muy importante, es que la corriente real de bienes y servicios no siempre va ligada, o yo diría casi nunca, en el mundo empresarial va ligada a la corriente monetaria del pago del producto o servicio. Es decir, una cosa es cuando lo compro o lo vendo y otra cosa es cuando lo cobro o lo pago. ¿Por qué? Porque las cosas al contado en el mundo empresarial pues no suele ser lo habitual. Normalmente o te piden anticipos o pides posponer o pides créditos, ¿vale? Para poderlo demorar el pago. Luego, ojo, corriente real de bienes y servicios da lugar a los ingresos y los gastos. Ingresos y gastos acordados daban lugar al resultado de la empresa. Y vamos a la cuenta de resultados, ingresos menos gastos, era renta. Mientras que la corriente monetaria es la circulación económica del dinero, son los cobros y los pagos. Que no cobro y pago siempre en el momento que compro. Estamos acostumbrados a voy al supermercado y pago, pero en el ámbito empresarial normalmente el pago y el cobro al contado es difícil. Luego, ojo con la corriente real de bienes y servicios y la corriente monetaria de cobros y pagos, ¿vale? Los cobros y los pagos los vamos a encontrar en el balance, activos y pasivos, acordaos. Muy importante la imputación de cuándo se realiza la compra, cuándo se pacta, porque todo ello va a ir generando unos plazos que puede ir en contra nuestra o que nos puede favorecer. Los ingresos, es decir, cuando nosotros hemos vendido nuestro producto o nuestro servicio,
son las operaciones que aumentan el valor de nuestro patrimonio, es decir, de la parte de nuestra riqueza, ¿vale? Lo aumentan. Y los gastos lo que lo disminuyen. Pero ya os dije el otro día con una de las preguntas que me hicisteis, es, cuidado, que yo venda no quiere decir que yo ese dinero lo tenga. Es que a lo mejor he vendido, no me ha pagado, yo ya he tributado, o sea, me ha generado un fisco el haber hecho esa venta y no vender, o sea, y no cobrar, que es tremendo. Entonces, los ingresos aumentan nuestro patrimonio y los gastos lo disminuyen. Pero tenemos que tener muy en cuenta que las ventas y los ingresos y los gastos van unidos a las ventas y las compras. Los cobros y los pagos no cuadran en plazo siempre con el momento en el que realizamos la venta o la compra. Entonces, ¿qué tenemos? Los cobros o los pagos. Los cobros, la entrada de dinero, el derecho de cobro, y el pago, la salida de dinero, la obligación de pago. La diferencia entre cobros y pagos me genera la liquidez. Es decir, si a mí me deben 100, lo comentábamos el otro día, si a mí me deben 100 y yo debo 200, voy a tener un problema, porque me faltan 100. Sin embargo, si yo cobro 200 y tengo que pagar 100, pues tengo 100 ahí, ¿vale? Pues esa es la liquidez. La liquidez es el dinero contante y sonante, que hay que diferenciar con el resultado, que son los ingresos y los gastos, de cuando he realizado las ventas y las compras que yo he realizado. Luego, los ingresos y gastos lo que da lugar es al beneficio o la pérdida, pero los cobros y los pagos lo que dan lugar es a la liquidez. Y como veis ahí que os he puesto, esa desigualdad, no se cumple. El resultado no quiere decir que yo tenga la tesorería, ni que el ingreso sea igual al cobro, ni que el gasto sea igual al pago. Muy importante que tengáis en cuenta estos conceptos, ya al margen de la teoría, sino al margen de la práctica. Es decir, a partir de ahora, no penséis que porque vendéis estáis ganando. Sí, los números lo sujetan todo, estáis ganando el nivel de números, pero si no llegáis a materializar ese cobro, la entrada de dinero no se ha materializado. Luego, en realidad, no habéis materializado ese ingreso. Pues eso es uno de los objetivos de la clase de hoy. Vale. Muy importante, cuando nosotros hacemos una venta, tenemos la certeza de que hemos hecho la venta, pero tenemos una gran incertidumbre de si esa venta se va a cobrar. Tenemos que asegurarnos que cuando hacemos una venta se va a poder materializar ese cobro. No consiste en vender para incrementar nuestros resultados, sino vender para incrementar nuestros resultados porque se han podido cobrar. Luego, a lo mejor ahora tenemos que articular mecanismos de cobro que nos den cierta seguridad de que se va a llegar a realizar. ¿Os acordáis cómo hemos empezado la clase con el ciclo de explotación? Desde que yo empezaba a gastar hasta que yo llegaba a recuperar ese dinero. Pues no consiste en vender a troche y moche, sino a vender y a cobrar. Si no tengo certeza de que no voy a cobrar, pues a lo mejor tengo que articular mecanismos para tener cierta seguridad. Bueno, esos mecanismos sí que existen. Podemos pedir, por ejemplo, una garantía de cobro, ¿no? Y diréis, pues ¿cómo? Pues bueno, pues hay veces que consiste con entregas parciales o cobros parciales por anticipado. Es decir, pues lo que os he dicho, no pactamos cómo se va a cobrar esta venta. Y luego también podemos pactar que aunque esa venta se vaya a cobrar con una demora en el tiempo, pero que esté materializado ya en un documento en el que el cliente se compromete a ese pago. Hay documentos como son, bueno, los cheques son al contado, pero tenemos los pagarés, las letras, y entonces nosotros ahí ya tenemos un documento donde el cliente firma y reconoce esa deuda, que nosotros más adelante vamos a ver que ya podemos gestionar, aunque nos firme un pagaré dentro de 30 días o de 60,
pero nosotros ya lo tenemos en nuestro poder. El cliente lo pagará a la fecha de vencimiento que él ha puesto, pero nosotros, ahora os explicaré que podemos disponer de ese dinero con anterioridad. Bueno, también hay empresas que se dedican a ayudarnos en esa gestión, como son las empresas de factoring, ¿vale? Que se le cede el documento que nosotros hemos cogido al factor, que es esta empresa, y se va a encargar de realizar ese cobro por adelantado o no, con descuentos o no, pero nos va a gestionar esa parte. Si os agobia y no tenéis mecanismos de control administrativo, pues podéis subcontratar los servicios de una empresa de factoring que se dedique a perseguir, entre comillas, a vuestros deudores y gestionar esos cobros. Además os da servicios también de administración y muchas veces aseguran esos cobros, pero claro, también es un pago que nosotros tenemos que hacer por los servicios prestados de esta empresa, como nos decía antes el compañero, ¿no? Pues claro, si nosotros vamos subcontratando, pues vamos generando también mayor coste. Bueno, pues nosotros, una vez que hemos articulado estos documentos o estas maneras de asegurarnos que el cobro se va a producir, nosotros podemos negociar con nuestras entidades bancarias el poder gestionar por adelantado estos documentos y disponer de ellos antes de que el cliente haga efectivo el pago, ¿vale? Esto es lo que se denomina líneas de descuento con las entidades financieras, y nosotros podemos gestionar, igual que se piden préstamos y se pueden pedir líneas de crédito, pues también se pueden pedir líneas de descuento. Igual, es prácticamente el mismo proceso. Te van a pedir la documentación, te van a ver qué riesgos tienes, te van a pedir documentación de los clientes para ver si son fiables o no, pero es una manera de articular que tú puedas tener una liquidez en un momento de apuro. Entonces, nosotros hemos dicho que hemos pactado con los clientes que por favor nos firmen unos pagarés con el vencimiento que hemos acordado. Bueno, pues esos pagarés ya los tenemos en nuestro poder. Ahora nosotros no tenemos problema de liquidez. Pues fenomenal. Esperamos a que venzan con su fecha de vencimiento, vamos al banco y los cobramos como si fuera un cheque al vencimiento. Pero podemos llegar a tener problemas de liquidez. Nos llega el pago de las nóminas que hemos dicho que se iban devengando y no hemos llegado a generar los suficientes ingresos cobrados, y esa liquidez pues se nos ve deteriorada, y entonces decimos, ¿y cómo voy a atender yo a estos pagos si no tengo disponibilidad? Bueno, pues podemos acudir a nuestras entidades financieras y gestionar el adelanto de esos documentos. Entonces, en vez de cobrarlo al vencimiento, el banco nos adelanta el dinero. Claro, ya sabéis que las entidades financieras, por los servicios que prestan, evidentemente cobran intereses, comisiones y demás. Entonces nosotros tendremos que asumir, si nos es rentable, asumir ese coste con tal de tener esa liquidez durante el periodo de tiempo que la necesitamos. Ahí en la proyección podéis ver, bueno, digo que remesas bancarias, cuando remesas es el conjunto de efectos que nosotros podemos presentar al banco. No hace falta que sean muchos, puede ser uno, pueden ser 3 pagarés, ¿vale? Pues son efectos que nosotros mandamos al banco para pedir que nos anticipen ese dinero. No solo al vencimiento, que sería la gestión de cobro, como os he mencionado. Si nosotros pedimos que nos anticipe ese dinero, no os penséis que el banco va al cliente y le dice, oiga, usted pague por adelantado. No, el cliente no se va a enterar que nosotros hemos gestionado el anticipo de ese dinero. El cliente va a recibir al vencimiento la demanda de ese cobro y punto. Pero el banco lo que nos hace es adelantar durante el tiempo que nosotros hayamos solicitado. Si nos vence en 60 días y lo llevamos 60 días antes, pues liquidará el tipo que hayamos pactado, que nos proponga, nos costará X al tipo de interés por los 60 días y punto. Lo pagamos. Nos genera estos gastos que tenemos aquí, es decir, unos intereses, una comisión por la gestión
Y puede haber otros gastos, ya sabéis que las entidades financieras, lo del gasto por correo y tal, pues lo suelen seguir cobrando, a pesar de que ya todo es telemático, pero bueno, se ha quedado ahí como estipulado. Son los gastos que podemos tener, intereses, comisiones y gastos de correo. Esto también es negociable con los bancos, pues igual que negociáis las condiciones de las cuentas corrientes y demás, pues bueno, pues también es un punto a negociar. ¿Qué nos queda? Pues una vez que hemos llevado estas remesas de descuento al banco, que sepáis que, por ejemplo, si nosotros hemos llevado un pagaré de 1.000 euros, ¿qué nos van a ingresar? Cuando yo he puesto ahí descuento es igual a nominal menos el efectivo, quiere decir que el descuento es lo que nos va a cobrar. En realidad, en la cuenta nos van a ingresar los 1.000 euros menos lo que me traigan de intereses, comisiones y tal. ¿Vale? Luego el efectivo en realidad va a ser menor que el nominal. Yo voy a cobrar menos de lo que llevo, eso es lógico. Buenas, estamos ya por aquí. Una cosa, he visto en el chat que hay una pregunta en la que no he contestado, creo que la hacía Inma, acerca de nóminas, de retenciones y demás. Es preferible que esas os las aclare el experto en nóminas, que os las va... ¿No se me oye? No se me oye, dicen. Sí, sí, se le... ¿Sí? ¿Se me oye o no? Sí, perfecto, vale. Que todas las dudas que tengáis de nóminas ya en concreto y tal, hay una persona experta en eso, así que se la trasladáis el próximo día, que os las va a explicar mejor que yo porque él es experto en la materia, ¿vale? Bueno, pues retomamos, estábamos hablando de que tenemos documentos que hemos gestionado con nuestros clientes para asegurarnos un poco la certeza de que vamos a cobrar, y entonces hemos decidido gestionarlas con el banco. Por ejemplo, vamos a ponerlo más en el ejemplo concreto, pues por ejemplo, de una empresa que le vamos a prestar servicios, una actividad que vamos a realizarle y que dura 3 meses. Y entonces nosotros pues tenemos dos opciones, esperar a los 3 meses a cobrar, o podemos ver, a ver cómo podemos hacer para soportar ese tirón. Pues bueno, lo lógico sería pedir pues algo por adelantado o algo intermedio, pero si ya es duro de negociación y nos dice que nos paga cuando tenga el servicio prestado, pues por lo menos podemos pedir que sea a través de un documento, ¿no? De un documento firmado, como es un pagaré con vencimiento, y si lo gestionamos, imaginaros, con vencimiento a cada mes, pues entonces, aunque nosotros arranquemos y realizamos nuestra actividad, nosotros tendremos a priori ya, antes de realizar el servicio, tendremos ya 3 documentos. Si el servicio es de 1.500 euros, por ejemplo, pues tendremos ya 3 pagarés de 500 euros por adelantado. Que nos va bien, que tenemos disponibilidad, que tenemos liquidez, pues nosotros vamos trabajando. Que llegan los meses y podemos cobrarlo a su vencimiento, a mes vencido, como hemos pactado su pago, fenomenal. Pero imaginaros que transcurrido mes y medio tenemos un problema de liquidez en un momento dado. Pues entonces, como tenemos ya los 1.500 euros, aunque sea de forma fraccionada, podemos decidir qué hacer con ese dinero de antemano. A lo mejor no queremos llevar los 1.500, pero podemos llevar 500 o 1.000, dependiendo de la necesidad de tesorería, de liquidez que nosotros necesitemos. Bueno, pues es que seáis conscientes que a la hora de prestar un servicio, pues hay maneras de gestionar o de asegurarse un poco el cobro o gestionar nosotros la manera de disponer ese dinero. Si nosotros también podemos negociar, es decir, nuestros servicios son 1.500 euros y nos dicen pues un pagaré con vencimiento a cada mes, ¿vale? Pero si el cliente nos dice, no, yo hasta el 4.º mes no te pago, bueno, pues a lo mejor hay que meterle un incremento por los intereses de ese mes, ¿vale? Ser consciente de que nosotros tenemos que mirar de antemano, no solo el hacer la venta, que bien hemos vendido este servicio, no, que bien hemos vendido este servicio y que lo voy a cobrar, ¿vale? Y si estimáis los costes que nos puede suponer
el querer anticipar ese dinero, pues ya muchísimo mejor. Bueno, nos metemos en el mundo apasionante del IVA. El IVA, ya sabéis que es un impuesto que recae sobre el consumidor final. Es decir, el sujeto pasivo del IVA es el consumidor final, no son las empresas, no son los intermediarios de todo ese canal que hemos visto de compro más, vendo, si estamos en mitad de la cadena, nosotros no somos el consumidor final y por lo tanto no somos el sujeto pasivo del IVA. Sí es verdad que según se va añadiendo valor en el proceso, se va haciendo una cadena en la que el IVA se va incrementando. Si yo compro y vendo un poquito más caro, pues ahí se va el IVA se va añadiendo sobre los servicios prestados anteriormente. Si os parece un lío, ahora vamos con más detalle. Entonces, el consumidor final es el sujeto pasivo. Es un impuesto del territorio español, pero no lo tienen ni las Islas Canarias, ni Ceuta, ni Melilla. Eso supongo que lo conocéis. Y luego también que sepáis que las importaciones, las importaciones están gravadas y el autoconsumo también. No así las exportaciones. Si exportamos, solo pagamos el IVA en España, pero no podemos cobrárselo fuera de nuestro territorio. Y también que, como todos los impuestos, tienen sus rentas exentas, ¿no? Como pueden ser los servicios sanitarios, asistencia social, enseñanzas de centros autorizados, los alquileres y las operaciones financieras o de seguro. Esos no se gravan con IVA. Y que hay distintos tipos de IVA dependiendo del producto o del servicio que se intercambie. Tenemos el tipo general del 21%, el tipo reducido del 10% para los productos de alimentación, hostelería, transporte, algunos sanitarios como gafas, lentillas, bebidas alcohólicas, hostelería, construcción de viviendas, y luego tenemos el súper reducido para los de primera necesidad como pan, cereales, leche, queso, huevo, frutas y libros, periódicos, revistas y viviendas de protección oficial. Bueno, pues ¿cómo funciona el proceso del IVA? El proceso es que en realidad cuando nosotros como empresa adquirimos, estamos en la cadena de añadir valor, con lo cual cuando compramos nosotros estamos pagando lo que el producto o servicio que estamos demandando más el IVA que soportamos al tipo que corresponda. Luego, en cada gasto que nosotros tengamos, ya sea de suministros, de compra de activos, de lo que sea, estamos soportando IVA, pero nosotros como empresa no somos el sujeto pasivo del IVA, sino que perdonad que estaba leyendo uno de los comentarios, sino que nosotros como empresa nos pasa un poco como os hablaba antes de que éramos meros transmisores, pues igual con el IVA nosotros soportamos y cuando vendemos repercutimos, es decir, ¿los arrendamientos no tienen IVA? No, de manera generalizada no, luego no sé si dependiendo de la actividad en la que opera hay alguna excepción, pero en principio no. No obstante, también el experto que venga de impuestos, yo os voy a dar hoy pequeñas pildoritas, pero si tenéis una duda va más allá, hay una persona experta en impuestos, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros soportamos el IVA en cada consumo o compra que hacemos y en cada venta que nosotros realizamos repercutimos IVA, pero nosotros lo que hacemos es canalizar, añadir valor a esa cadena. Con lo cual, nosotros cuando adquirimos y soportamos el IVA, a nivel contable estamos teniendo un derecho a deducirnos ese porcentaje. No tenemos que asumirlo, tenemos un derecho de deducción, ¿vale? Lo vamos a tener en el activo. Y a medida que nosotros vamos vendiendo, suministrando un servicio y repercutimos sobre la base
de ese producto o servicio que estamos vendiendo, estamos generando una obligación de pago. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enriquecernos del IVA que nos están pagando en la factura nuestra de venta. Luego soportamos, tenemos derecho a deducirnos y repercutimos, tenemos obligación de ingresarlo en Hacienda, ¿vale? Luego cuando compramos generamos un derecho, pero cuando vendemos estamos produciendo una obligación. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como todo en contabilidad, voy a lo mismo, equilibrio, igualdad, todo tiene que pesar y medir lo mismo. Luego al acabar el trimestre, porque el IVA es un impuesto trimestral de manera generalizada, luego hay excepciones, porque por ejemplo si somos una empresa exportadora, pues aguantar 3 meses con el IVA pagando, soportado y no repercutiéndolo, pues tienes que tener un pulmón ahí de un 21% de cada cosa que haces, pues que es que te vas estrangulando. Luego hay determinadas sectores o actividades que puedes pedir que la liquidación, en vez de ser trimestral, pues sea mensual, ¿vale? Pero de manera generalizada el IVA se liquida trimestralmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues una comparación. IVA soportado, es decir, el que yo he pagado, con el IVA repercutido, es decir, el que yo he cobrado. Y tiene que salir igual, pero claro, evidentemente una empresa cuyo objetivo es tener rendimientos, o sea, beneficios, rendimientos positivos, pues evidentemente compra un precio y vende a algo superior. Luego lo más normal es que no salga a ingresar, a pagar. ¿Por qué? Porque le has cobrado a tus clientes un porcentaje de IVA mayor del que tú has soportado cuando has pagado a tus proveedores. Luego lo más lógico y normal es que no salga a pagar, a ingresar. Como os he dicho, es un impuesto que no soporta la empresa, o sea que si nos sale a pagar es porque de antemano lo hemos cobrado o deberíamos haberlo cobrado, con lo que os comentaba antes. Hemos hecho la venta. Aquí el otro día os hacía alusión de que a veces se nos venía un poco todo en contra cuando nosotros hacíamos una venta, habíamos facturado ese ingreso, habíamos repercutido ese IVA, lo habíamos ingresado en Hacienda y el cliente nos dejaba colgados o no nos había pagado. Entonces aquí, fijaos, no solo no habíamos cobrado, sino que encima habíamos declarado que habíamos ganado y encima habíamos ingresado un porcentaje de IVA que ni siquiera habíamos llegado a cobrar. Por eso os digo que hay que tener siempre presente que si podemos asegurarnos una manera de tener el cobro de antemano o de reconocida la deuda, pues, hombre, es una manera de ser previsor. Entonces, cuando nosotros liquidamos trimestralmente nos va a salir a pagar, en realidad es porque ese IVA deberíamos haberlo cobrado, ¿vale? Luego también tenéis que tener en cuenta lo que os decía, por eso, cuanto antes cobre yo a mis clientes y cuanto más tarde a mis proveedores, mucho mejor, porque se acorta lo que yo pago y lo que yo cobro, ¿no? Si lo cobro antes que lo pago y el porcentaje es sobre una base mayor, pues tanto mejor, si no me va a provocar un problema de liquidez. Entonces, llegado el trimestre, comparamos el IVA soportado con el IVA repercutido, normalmente será mayor el repercutido y por lo tanto tendré que pagar. Pero se nos puede dar el caso y la circunstancia de que hayamos comprado mucho en ese trimestre o según la planificación que hayamos hecho, todavía, bueno, a lo mejor en vuestro sector no es tan raro porque vosotros arrancáis con muchos gastos y a lo mejor hasta que facturáis pues os sale a devolver. Eso es porque habéis soportado mucho IVA y todavía no lo habéis repercutido. Entonces trimestralmente os saldrá a devolver. Pero ojo, que Hacienda Pública es muy lista y dice, bueno, ya te saldrá a pagar porque tu actividad en realidad, el objetivo último es tener beneficios. Con lo cual la Hacienda Pública dice, déjate ese importe a compensar trimestralmente y si ya al final del año te sigue saliendo a tu favor, pues ya me lo pides y ya te lo devuelvo. Es decir, que la devolución a Hacienda Pública solo se puede hacer a partir del último trimestre, ¿vale? Aquí os he puesto un cuadrito más visual a lo mejor para que veáis que a la hora de liquidar el IVA trimestralmente
que por cierto se liquida los 3 meses vencidos y el impuesto hay que presentarlo el día 20 del mes siguiente, ¿vale? Es decir, si es el primer trimestre, enero, febrero, marzo, pues lo presentaremos el 20 de abril. Todos son el 20 menos el último trimestre, que es el 30 o 31 de enero. Bueno, pues comparamos el IVA repercutido y el IVA soportado. Si sale la declaración positiva, pues tenemos que pagar, pero bueno, pagamos porque en realidad lo hemos cobrado, lo deberíamos haber cobrado, ¿vale? Porque se supone que nosotros no somos el sujeto pasivo de ese impuesto, no va destinado a nosotros. Hemos añadido valor al proceso y por eso lo ingresamos. Y si por contra hemos repercutido menos de lo que hemos soportado, sale la declaración negativa, pues compensaremos con periodos posteriores, y si en el último trimestre sigue saliendo a nuestro favor, pues entonces ya solicitamos la devolución. No obstante, ya os digo que en el tema fiscal y de impuestos hay un experto en la materia. Como todos los impuestos, luego tienen sus excepciones, ¿no? Y luego pues os sonará pues la regla de la prorrata, que son las empresas que a lo mejor desarrollan 2 actividades y pueden deducirse por una y por la otra no. Entonces pues aplican la regla de la prorrata. O a lo mejor os suena el tema de los comerciantes minoristas, que lo que se les hace es un recargo de equivalencia. No sé si alguno está en ese lugar o tal, pero eso ya como es más especial y tal, pues con el experto en impuestos ya lo tratáis. Sí, muy importante recalcar que el IVA no engrosa la cifra de negocios, o sea, no nos sirve para aumentar lo que os comentaba, la cifra de negocios, ni siquiera tampoco para meterlo como gasto, es gasto deducible, ¿vale? Por lo tanto, hay que quitarlo. Y no tiene efectos en el resultado, por tanto, y su afán es mero recaudador. Es decir, el Estado, igual que pasa con las retenciones de IRPF y con los de la Seguridad Social, se aprovecha del entramado empresarial para servir de canalizador de esta renta. El efecto que provocan las empresas, por un lado, cuando tú quieres deducirte, por lo tanto vas a tener interés de tener bien contabilizadas todas las facturas de compra, porque quieres tener ese derecho a deducirte, y también vas a tener muy bien registradas las ventas que realizas, porque tienes que tener ese escalón cubierto también, el de la declaración del IVA. Y vuelvo a hacer hincapié en que luego anualmente hay otro, no es impuesto porque no nos provoca ninguna obligación de pago, pero sí que es un requerimiento a nivel administrativo de presentar las declaraciones de operaciones de más de 3.000 euros, tanto de proveedores como clientes, y ahí es donde va a casar la administración los datos que suministramos ambos lados. Luego, la importancia de llevar bien la contabilidad en sus fechas, porque claro, van a casar nuestros datos. Luego, si no casan nuestros datos con el cliente y el proveedor, pues nos va a provocar o nos puede provocar una inspección. Vamos ya más a lo puramente de la gestión de la tesorería. ¿Cuáles son los objetivos de tener bien gestionada la tesorería? Permitidme que haga un inciso, me voy a ir a la ficha, a la diapositiva que os he puesto al principio del curso, donde hablábamos del balance, para que os situéis, ¿vale? Acordaros que cuando hablábamos del activo, en los bienes, es la inversión, bienes y derechos. Dentro del activo corriente teníamos las existencias, el realizable, que eran los derechos de cobro, es decir, ahí nos vamos a estar moviendo ahora, que los derechos de cobro es lo que me deben a mí, clientes y deudores, y el disponible, también nos vamos a mover ahí, que es la liquidez, la tesorería contante y sonante, es decir, la caja y los bancos. Luego ahora nos vamos a estar moviendo en la parte del activo corriente y de la parte todavía
más líquida, realizable y disponible, ¿vale? Y en la parte del pasivo nos vamos a estar moviendo en el pasivo corriente, aunque hablaremos un poco también del no corriente, pero son las obligaciones de pago a corto plazo. Retomamos donde estábamos, os habéis situado ya. Vale, pues la gestión de tesorería, activo, corriente, la parte inferior del balance de situación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues minimizar la gestión del activo corriente, que puede generar liquidez. Para ello, el saldo inicial de tesorería, ¿qué pretende? Pues gestionar las fuentes de financiación con la cantidad necesaria y al coste mínimo, lo que os decía antes. Bueno, pues si tenemos unos pagarés y decidimos descontarlos, es porque necesitamos liquidez, no por el hecho de tenerlos en el cajón. En el cajón no tengo ningún coste y si lo llevo al banco sí voy a tener un coste. Gestionar eficazmente los cobros y los pagos, los plazos y las demoras. Muy importante, como os comentaba el primer día, si yo tengo que pagar este mes tanto y tengo que cobrar tanto y lo que tengo que cobrar lo tengo justo para lo que tengo que pagar y no llega, pues estoy vendido. Luego hay que gestionar muy bien los plazos y controlar las demoras. Conseguir equilibrar los niveles de liquidez necesaria y rendimiento deseable para mantener una tesorería ociosa próxima a cero. Es decir, como os decía el primer día, los recursos ociosos no son buenos. La renta tiene que generar rentabilidad. Los dineros parados, por mucho que nos cueste, no crea movimiento, no genera riqueza, nos da seguridad, pero no genera riqueza. Luego, los recursos ociosos hay maneras de moverlos para obtener rentabilidad. Evitar los descubiertos, lo que llamamos siempre saldos negativos o números rojos. Para ello, pues tener muy controlados los vencimientos, las obligaciones contraídas y optimizar los excedentes de tesorería. Lo que os comentaba, si tenemos mucho dinero, pues vamos a ver si podemos pagar algo por adelantado y nos hacen un descuento. Aquí vemos los flujos de pago y de cobro. Hace mucha alusión a como comenzábamos hoy la clase del ciclo de explotación. Yo empezaba con mi tesorería y con mis compras y acababa con el cobro por las ventas. Entonces la fase, ¿os acordáis que empezábamos con lo que era el presupuesto, pero que en realidad el presupuesto no tenía calidad de nada, generaba ya la primera obligación el hecho de realizar el pedido. Luego con el pedido, desde este momento, es cuando nosotros cuando ya tenemos un pedido, nosotros realizamos un pedido, ya podemos empezar a hacer una previsión. Pero hasta que ese pedido no esté en marcha, tampoco, o sea, cuando el pedido ya se afirme. Luego comienza lo que es el proceso de fabricación, pues desde que se materializa el pedido y se entrega el producto al cliente o al almacén. Cuando la entrega se produce es cuando entraba el albarán, ¿acordáis? Y luego, una vez que se ha recibido y se ha confirmado ese albarán, ya empieza el proceso de facturación. Entonces, nosotros, como en realidad lo deseable es cobrar cuanto antes, no debemos demorar tampoco ese proceso de facturación. Hombre, a lo mejor no nos interesa por alguna causa, pero tenemos que tener controlados también los plazos en los que iniciamos el proceso de facturación, porque es lo que va a generar la fecha de vencimiento. Normalmente 30 días fecha factura, pues hay que tener en cuenta eso. Si ya tardo una semana en hacer la factura, pues ya a lo mejor se me demora una semana el cobro. Todas esas cosas que a lo mejor nos parecen irrisorias tienen mucha importancia a nivel de liquidez. El vencimiento de la factura, os lo que decía, normalmente es desde el momento de la recepción o de la fecha en la que se emite la factura. Pues los pactos del vencimiento también tienen su importancia. Y la recepción del medio de cobro, es decir, vamos a esperar a que nos hagan una transferencia dentro de 60 días, pues bueno, a lo mejor esos 60 días se van a traducir en 65, porque si se pone enferma la persona que tiene que hacer la transferencia,
Si nosotros hemos apurado mucho los plazos y nosotros tenemos pagos que hacer al 60 días y contábamos con ese cobro y no se produce, pues cuanto mejor gestionemos y atemos los vencimientos, mayor seguridad vamos a tener nosotros de ese cobro. ¿Qué efectos podemos tener en el retraso del cobro? Pues vamos a tener menos dinero en la tesorería, vamos a tener que tirar del crédito bancario y vamos a tener que pagar unos intereses. Luego nuestro beneficio va a verse mermado. ¿Qué efectos puedo tener si yo adelanto un cobro? Pues voy a tener más dinero en tesorería, voy a usar menos el crédito bancario y voy a pagar menos intereses, con lo cual lo que os decía, intentad adelantar los cobros y retrasar los pagos. La finalidad de la política de cobros, pues cobrar puntualmente para reducir los impagos y los retrasos. Reducir los días de aplazamiento del cobro a clientes para minimizar esos gastos financieros que ello me provoca. Financiación del plazo del cobro de forma clara y precisa, fuera confusiones o excusas del cliente. Y es recomendable especificar en la factura no solo el plazo, sino la fecha exacta del vencimiento. Si vosotros mandáis la factura y abajo no indicáis ni vencimiento ni nada, el cliente, pues qué bien, ¿no? Ay, es que no sé cuándo vence. Luego, factura bien confeccionada y abajo vencimiento, día y forma de pago, ¿vale? Haya confianza o no haya confianza, porque es una manera de asegurarnos que está plasmado. La finalidad de la política de pagos, esto va al revés, pues intentar dilatar el tiempo máximo. Cuanto más podamos aplazar el pago, pues nos estamos financiando mejor. Definir esas formas, si es por cheque, por transferencia, por pagaré, el plazo, si es al contado o a 30 días, y se puede establecer, por ejemplo, si tenemos poder de negociación porque estamos en una buena posición, pues decir, no, es que mis condiciones de pago son a mes vencido los días 20 de cada mes. Pues bueno, pues para ti, para planificar tu tesorería es genial, porque sabes que los días 20, tal, si la factura llega antes del día 20, entra al mes siguiente, que no llega, tú si eso lo pactas con tu proveedor y te lo admite, pues tú pones tus condiciones. Luego los descuentos por pronto pago, es decir, que si nosotros tenemos excedentes de dinero, porque se nos ha dado muy bien la cosa, pues oye, podemos hablar con los proveedores y decirle, oye, esta factura que tengo pendiente, si en vez de esperar a 30 días te la pago hoy, ¿cuánto me descuentan? A veces no caemos en esas cosas. Y igual que nos supone un coste financiero el querer cobrar algo antes por adelantado, pues aquí al revés. O sea, en realidad estamos teniendo nosotros ahí un descuento. ¿Qué nos origina una insuficiencia en la tesorería o un exceso de tesorería en cuanto a los créditos comerciales? Pues si tenemos una insuficiencia en la tesorería, tenemos que ampliar nuestra financiación. ¿Cómo? Pues retrasando los pagos o adelantando los cobros. Si no, no podemos sacar dinero de donde no lo tenemos. Si adelantamos las posibles consecuencias que podemos tener, pues el pago de descuentos por pronto pago o pago de intereses. Es decir, si nosotros adelantamos los cobros, nos costará, y si retrasamos los pagos y no nos supone un dinero extra, pues bien, pero si no, tendremos que acudir a descontar los efectos comerciales de nuestros clientes que nos van a suponer un dinero. Si tenemos exceso de tesorería, pues al contrario, vamos a hablar con los proveedores a ver si podemos saldar deudas pronto. Inclusive podemos ofrecerle, si tenemos algún cliente, retrasar los pagos a coste. Tampoco hay que ser, si tenemos un vencimiento y se lo queremos aplazar, podemos pactar con él, incrementárselo. Si está de acuerdo, a lo mejor le viene bien. Pues bueno, nosotros nos ahorramos ahí un dinero porque no lo necesitamos, y a lo mejor al cliente pues le hemos hecho un favor. Las categorías en el presupuesto de tesorería.
Cuando nosotros hacemos el presupuesto de tesorería, tenemos que tener en cuenta que no todos nuestras partidas tienen la misma finalidad. Hay distintas partes, es decir, podemos tener actividades de explotación, que ya son los pagos y los cobros que generan la actividad principal nuestra, y esos son los que se van a llevar la mayor parte. Pero luego podemos tener cobros y pagos de actividades de inversión, es decir, elementos que hayamos comprado para nuestro activo no corriente, para utilizar a lo largo de distintos ejercicios. Pues tendremos a lo mejor un leasing o lo que sea. Pues no es lo mismo que si tenemos un pago de un suministro de agua, luz, ¿vale? Están en distintas categorías. Pero también tenemos pagos y cobros de actividades de financiación, es decir, si hemos pedido, pues por ejemplo, una línea de crédito o hemos pedido una línea de descuento o un préstamo. Y luego tenemos otra categoría que es categoría excepcional, cosas que nos surgen, imprevistos, que tenemos que contemplar y tener imprevistos previstos para no quedarnos en números rojos. El saldo final del presupuesto de tesorería, pues al final nos puede dar que sea positivo o que sea negativo. Si es negativo, eso significa que nos hemos endeudado más de la cuenta, que tenemos más obligaciones de pago que derechos de cobro a corto plazo y que vamos a necesitar financiación de alguna forma. Entonces, ya sabiéndolo de antemano, sabemos que tenemos que tener ahí pues a lo mejor una línea de crédito, por si no lo sabéis, que supongo que sí, pero una línea de crédito es la negociación que haces con el banco para tener un dinero ahí disponible, que no quiere decir que lo tengas que disponer, sino que si tienes un percance y un problema de liquidez, pudieras tirar de ese dinero. Vamos a pagar en función de lo dispuesto, es decir, aunque nos van a cobrar algo por tener ese dinero disponible, en realidad luego pagaremos intereses por lo dispuesto y comisiones por el hecho de tener esa disponibilidad. Pero para estos déficits de tesorería, pues puede ser una solución circunstancial y no como algo permanente, desde luego. También, ¿cómo podemos financiarnos? Pues en un momento dado, pues pidiendo un préstamo. O también, como os decía, con las líneas de descuento de efectos comerciales, si es que trabajamos con ellos. Bueno, pues cada empresa tendrá que ver que se ajustan mejor a su forma de operar o a su forma de cobrar a sus clientes. Por contra, si tenemos un excedente de tesorería, es decir, que tenemos dinero en la cuenta corriente y en caja, pues nos va a dar una posición de tranquilidad, ¿no? Siempre es conveniente dejar un poco de ese excedente, pero también deciros que el dinero, si no se mueve, no genera. Es decir, que si tenemos ahí un exceso de tesorería grande, pues a lo mejor podemos anticipar pagos o cancelar deudas, aunque sean en plazos que no son los que corresponden, pero que nos va a poder dar una posición a lo mejor mejor en gastos financieros. En cuanto a la tesorería, pues bueno, pues más o menos creo que os he hecho las indicaciones más importantes y ahora ya en estos últimos 5 minutos ya os voy a acabar de rematar con los ratios, los indicadores, que no os quiero marear, igual que la última vez también terminé con los incrementos, bajadas, subidas de patrimonio, de activos, de pasivos y demás. Mi objetivo no es que os los aprendáis, ni que os lo sepáis, sino que simplemente los entendáis para que sepáis cuando tenéis vuestro balance, que habéis dicho hoy que medio lo habéis entendido o no, pues que veáis que el balance, que es la fotografía de vuestra empresa, aparte de daros información de lo que veis, hay información que podéis sacar de lo que veis. O sea, si de aquí sumo y de aquí resto, pues veo un poco
¿vale? Pues ese es mi objetivo, que sepáis manejar esa información de la que hablamos el otro día y de la que hemos completado hoy. Estos indicadores, bueno, he considerado que eran importantes. Por ejemplo, saber el concepto de fondo de maniobra. Ahí os lo he puesto, dice, analiza el equilibrio entre las inversiones y su financiación. Si retomamos nuestro balance, la inversión son los activos y la financiación son los pasivos. Pero este fondo de maniobra hace referencia a los cortos plazos, ¿vale? A la solvencia, es un indicador de liquidez. Luego yo cogeré el montante de lo que suma el activo corriente y cogeré el montante de lo que suma el pasivo corriente y sabré mi fondo de maniobra. Eso me dirá con lo que yo tengo o voy a cobrar a corto plazo, ¿tengo suficiente para pagar las obligaciones que tengo a corto plazo? Pues si es que sí, qué bien. Pero si es que no, tenemos que empezar a ver cómo nos financiamos, con los instrumentos que ya os he contado. Así que, chicos, como teníais vuestro balance, ya podéis hacer este ejercicio esta noche de ver si tenéis un fondo de maniobra bueno, malo o regular. Luego se puede partir un poco ya el análisis en algo más, ¿no? Es decir, fondo de maniobra económico, pues es lo que me sobra del activo corriente por encima de los pagos que tengo que hacer yo a corto plazo. Y el financiero es con los capitales permanentes, es decir, ahí sumamos los recursos propios, lo que era el patrimonio neto, y el pasivo a largo plazo. Ese es el fondo de maniobra financiero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las inversiones a largo plazo deben financiarse con capitales permanentes. Toda inversión a largo plazo, hombre, financiarla con pagos a corto, pues te vas a asfixiar. Tienes que tener una previsión de poderla pagar a largo plazo. Ahí abajo os lo he descrito ya con signos, para que lo vierais, por si acaso no entendíais con el texto. Por lo tanto, el fondo de maniobra económico es el activo corriente menos el pasivo corriente, y el financiero son los recursos permanentes, que ya dijimos que eran el patrimonio neto, y el activo no corriente, que es la parte de arriba del balance. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio siempre entre lo corriente y lo no corriente, la moraleja de hoy. Luego también me ha parecido importante que supierais qué es el punto muerto o el umbral de rentabilidad, ¿vale? Esto en cuanto al balance, y o sea, el fondo de maniobra en cuanto al balance, y el punto muerto o umbral de rentabilidad en cuanto a la cuenta de resultados. Ya sabéis, y vuelvo al primer día cuando hablábamos de renta y riqueza, ¿no? La riqueza era el balance y la renta, la cuenta de resultados. Bueno, pues el punto muerto, umbral de rentabilidad, es el volumen de ventas a través del cual la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas. El precio empieza a fijarse calculando el número de unidades que hay que vender para que los ingresos totales obtenidos se puedan cubrir con los gastos efectuados. Ese es el punto cero. A partir de ahí ya empiezo a ganar. Luego, más en concreto, y a lo mejor más claro, es aquella cantidad de ingresos que genera un margen o un porcentaje sobre las ventas igual a los costes fijos. Ya he cubierto los fijos y a partir de entonces ya puedo empezar a tener beneficio. Más abajo, que os he indicado la fórmula, ya sabéis que el beneficio, si ya lo sabéis, son ingresos totales menos costes totales. Y por lo tanto el punto muerto es en el momento en el que ni gano ni pierdo. Bueno, pues simplemente a nivel conceptual, que sepáis que se puede analizar en qué momento empiezo a ganar, y también podéis a nivel de tesorería saber si necesitáis financiación, porque tenéis desfases entre lo que cobráis a corto y lo que tenéis que pagar a corto. A nivel de ratios es esto. Sí es verdad que había
planificado una hoja Excel para tener ejemplos que me había propuesto el tutor, pero bueno, si queréis dedicamos estos 10 minutos a tertulia, a preguntas, o si no, pues vemos los ejemplos como queráis. Bueno, pues si no, daros las gracias por vuestra atención, que la verdad, y participación, que ha sido muy grata y muy satisfactoria, y ojalá os haya transmitido un poco de gusto por la contabilidad, y sobre todo ojalá y os haya quedado pequeños conceptos, píldoras que os hagan despertar, pues cuando lo oigáis esos temas o cuando necesitéis tirar de ellos, pues que por lo menos os hayan servido para vuestro futuro empresarial, que os deseo sea exitoso. Muy bien, no oigo nada, pero todos me estáis haciendo gestos, así que muchísimas gracias y recojo todos esos gestos y me los llevo.